Vamos a hablar de la importancia de esta cumbre con el exministro de Medio Ambiente del gobierno del presidente Ollanta Humala, del Perú, Manuel Pulgar, un país que tiene una presencia especial. Estuvo a punto de no poder asistir, ahora sí. Se sabe que asiste desde la semana pasada, ya se confirma gracias al Congreso, la aprobación del Congreso, la presidenta del Perú. Podemos hablar de ese detalle, pero en realidad vamos a hablar más de la cumbre en general. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Lucía, muy buenos días y un saludo a todos los televidentes de DNews. Muchas gracias. Conectado con toda Latinoamérica para hablar de la importancia de esta cumbre. Cuéntenos. Es una cumbre muy importante, de una u otra manera Lucía lo ha resumido bien. Es una cumbre en el seno de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que probablemente los televidentes no sepan que tiene 45 años de existencia, se creó el año 78 y es un acuerdo que, como su nombre lo dice, de cooperación entre ocho países de la cuenca, que tuvo por muchos años una secretaría pro tempore, es decir, rotativa entre los países, pero que desde el 98 tiene una secretaría permanente con sede en Brasilia y que devino en una gran debilidad, Lucía. La OTCA, o la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ha sido muy débil y en realidad ello ha sido fruto de la fragmentación política de América Latina que también se reflejó entre los países de la cuenca. Es decir, posiciones ideológicas más de mercado contra otras más alrededor de los países de ALBA, un Brasil que es un país continente, han hecho que históricamente, en especial en los últimos 15 años probablemente, la Amazonía no haya podido reunirse y convenir adecuadamente cómo podemos enfrentar las amenazas que la Amazonía enfrenta. Es bien importante lo que nos dice, porque es algo que pasa con las organizaciones en Latinoamérica, ya sean estén vinculadas a la Amazonía, estén vinculadas a temas comerciales internacionales, estén vinculadas al fortalecimiento de Latinoamérica en materias transversales, desde la CELAC hasta la OEA, pasando por el Mercosur, entre otras, tienen esa dificultad y que es que los proyectos políticos de cada gobierno que asume son capaces de barrer con todo lo que se ha construido. Estamos hablando de la Amazonía, un tema relevante no solamente para los países que tienen o forman parte de la Amazonía, estamos hablando de un tema importante para el mundo. ¿Cuáles son las amenazas que tiene? Usted señalaba hay que enfrentar las amenazas, es desafiante eso, pero ¿cuáles son concretamente las amenazas? Mira, estamos hablando de un bioma de 74 millones de kilómetros cuadrados, 8 países, 47 millones de personas, que se está acercando a lo que se llama el punto de no retorno, que en inglés le dicen el tipping point o el punto de inflexión, que implica que aquello que siempre creímos que era la Amazonía, un sumidero de carbono, un bosque o un bioma que por su capacidad y cobertura boscosa podía absorber el carbono de la atmósfera, está entrando a un punto en donde más que un sumidero se está convirtiendo en un emisor, en especial en algunos lugares de la Amazonía Este. Este punto de no retorno implica a su vez para el bosque amazónico una potencial futura degradación, tal como lo dice el panel intergubernamental de cambio climático, que dice que el modelo de una Amazonía futura podría ser el de sabanización, no de la totalidad de la Amazonía, pero en especial de algunas zonas del este de la Amazonía. Esa es la amenaza principal causada por el cambio climático, pero a su vez, Lucía, por actividades ilegales e ilícitas, minería ilegal, tala ilegal, tala de madera, ganadería y una agricultura expansiva creciente que está dañando el ecosistema y afectando a las poblaciones indígenas que en 200 lenguas, 500 grupos y 2 millones de personas habitan este bioma amazónico. Estamos hablando de también problemas, usted señalaba, el cambio climático afecta, pero también no solamente afecta a la Amazonía, sino que lo que sucede con la Amazonía termina afectando, es como un círculo vicioso, al mundo también, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relevancia también que tiene la Amazonía para el mundo? Los bosques en general cumplen un rol central dentro del proceso denominado la fotosíntesis, por lo que señalaba es la capacidad de capturar el carbono que se ha emitido a la atmósfera, en especial por actividad humana, y este rol de fotosíntesis permite justamente que esta captura de carbono disminuya la potencialidad del efecto invernadero, que es la base del cambio climático. Por lo tanto,
si perdemos este bosque, hay una fuerte alteración no solamente del ciclo de carbono, sino también del ciclo de diversidad biológica y del ciclo del agua, lo que implica una pérdida de diversidad biológica y una pérdida del sustento alimentario o alimenticio de muchas poblaciones que dependen de él. Por lo tanto, es una situación bastante dramática y bastante grave, porque el ecosistema amazónico, tanto como en América Latina, la Amazonía, la cuenca del Congo en la zona de África o la cuenca del Mekong en el sudeste asiático, son los biomas más importantes que cumplen esta función. Uno podría decir, ahí hay como un consenso además científico al respecto, hay un consenso respecto de la importancia de la Amazonía y del rol que cumple no solamente para, insisto, estos países, sino que, como usted lo ha señalado, para el mundo. Pero hay intereses también en la Amazonía, hay intereses globales y hay intereses de los países que forman parte de la Amazonía. ¿Cuáles son aquellos intereses que pueden estar dificultando los consensos en torno a su protección? Esa es una gran pregunta, Lucía, porque efectivamente hay intereses de distinta naturaleza. Los televidentes deben recordar cuando hubo el problema de fuegos en la Amazonía, fuegos crecientes, es decir, incendios forestales. Y muchos de estos incendios eran causados por políticas de Estado de algunos países amazónicos que, al promover la ganadería y la agricultura en ecosistema amazónico, promueven la quema de bosques. Eso es algo que se dio en el Brasil de Bolsonaro y mucho también en Bolivia, y que se espera que con el presidente Lula se revierta. Hay los intereses de la ilicitud, que son terribles, la minería ilegal, que es en especial minería aurífera, altamente destructiva. Estuve en un programa con ustedes hace muy poco discutiendo que minería en Amazonía es altamente destructiva. No hay forma de hacerlo de manera correcta y de manera sostenible. Hay los intereses que devienen de la necesidad de poblaciones que migran por situación de pobreza de zonas andinas o zonas más pobres hacia la Amazonía. Hay los intereses de autoridades locales. Por lo tanto, es un conjunto de intereses que genera un alto nivel de afectación. Y a su vez, Lucía, una muy limitada capacidad de entendimiento político entre los 8 países de la cuenca, lo que ha llevado a que 45 años después de un tratado, por ejemplo, no exista un acuerdo de cooperación de control de la contaminación transfronteriza en ríos amazónicos, que debería ser algo esencial. Espero que esta cumbre sea capaz de empezar procesos que nos lleven a cooperar mejor para salvar la Amazonía y para evitar que se llegue al punto de no retorno. Bueno, se está trabajando en la declaración de Belém. ¿Qué cosas debiera incorporar esa declaración? Mira, yo creo que es una declaración que debe primero reconocer las amenazas, que te decía, punto de no retorno, actividades ilícitas, pérdida de ecosistemas por agricultura y ganadería. Debe plantear referencia a las oportunidades. Hay financiamiento disponible que, si cooperamos adecuadamente, podría ser canalizado para la Amazonía. Tenemos las oportunidades de nuevos acuerdos internacionales, como el de diversidad biológica que se alcanzó en Montreal en noviembre-diciembre del año pasado. Creo que también debemos reconocer que la Amazonía debe entrar a un proceso de transición. Es altamente dependiente de actividades extractivas, es altamente dependiente de los ingresos del petróleo, pero Lucía, sabemos que del petróleo irremediablemente tendremos que salir como parte de justamente el debate climático, tecnología. Porque hay tecnología disponible, debemos mejorar nuestras condiciones de monitoreo meteorológico, condiciones de monitoreo satelital, y darle a la población instrumentos tecnológicos para que cuiden su propio ecosistema, pero a su vez poblaciones. Como había señalado, 2 millones de personas, pueblos indígenas, conocimientos tradicionales, sabiduría ancestral que tenemos que saber proteger. Claro, y ahí los fondos internacionales son fundamentales también, porque está por otra parte qué hacer con aquellos grupos que trabajan, que de repente no pertenecen a grandes organizaciones que están talando madera, sino que son grupos o personas que forman parte de pequeños grupos que trabajan en la minería ilegal, y hay algo que hacer también con esas poblaciones. Estamos hablando de países limitados económicamente, muchos de ellos, no Brasil, pero sí otros que forman parte de la Amazonía y que requieren también de un acuerdo para
hacer fuerza y solicitar también fondos que permitan entonces avanzar en esa transición ecológica o transición energética, que le permita entonces colaborar a la Amazonía con el resto del mundo. Recordemos, el impacto de la Amazonía es global, no es solo concentrado en estos países. Solo para terminar, Manuel, y porque ha sido un tema importante, la presencia de la presidenta Dina Boluarte del Perú. ¿Cuál es la importancia de que esté Perú presente con su jefa de gobierno? Creo que es muy importante que estén todos los presidentes de la cuenca amazónica. Ha sido difícil en el Perú porque se ha tenido que adoptar una ley que permita evadir el mandato constitucional, que no le permitiría viajar. Eso es parte de un debate interno, dejémoslo para lo interno, pero sí creo que es importante que los 8 países de la cuenca tengan representación al más alto nivel, porque la única manera en que se puede cooperar es cuando el tomador de decisión final, es decir, el jefe de Estado, jefe de gobierno, puede estar sentado frente a frente. No creo que va a ser fácil, Lucía. Vamos a ver cómo se maneja la relación entre la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y Gustavo Petro, presidente de Colombia, que a su vez está debilitado por sus problemas internos, porque como tú sabes, estamos en una relación entre Perú y Colombia sin embajadores, claro, tanto como estamos con lo mismo entre Perú y México, debido fundamentalmente a posiciones ideológicas, ¿no? La ideología sigue fragmentando a América Latina. Espero que esa ideología pueda ser dejada de lado y no fragmente la necesidad de cooperación en Amazonas. Claro, porque una cosa es la postura política particular sobre una coyuntura y otra cosa son las definiciones de Estado que se puedan tomar y en las que se consensúen distintas miradas políticas, como puede ser en torno al medio ambiente, en torno a la Amazonía, a la importancia de cuidarla y que eso definitivamente baje a los países trascendiendo los gobiernos. Esperemos saber qué sale de esta cumbre. Muchas gracias, exministro de Medio Ambiente peruano Manuel Pulgar, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de News. Que esté muy bien. Muchísimas gracias.